Mi nombre es Joel Naranjo, soy parte del grupo de liderazgo del Templo Central de la Avenida Mata, no líder de varones, pero dentro del grupo de liderazgo en general de la congregación. Estoy súper contento de poder estar acá, súper agradecido de la invitación que nos hicieron como grupo de varones para poder compartir con ustedes este retiro. Y súper agradecido también de la invitación para poder compartir algo de la palabra. Así que muchas gracias al pastor Roberto, a los líderes de varones de Cerro Navia por esta invitación. ¿Se quiere poner la presentación? No se ve mucho, es una pena porque está bonita la presentación, se la van a perder. Pero por fe, ¿cierto? Pero vamos a orar antes de comenzar este mensaje. Amado Dios, te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres el Dios eterno, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tuya es toda gloria, tuya es toda honra, tuya es toda majestad y poder, Señor. Y a ti te damos esta adoración, a ti te agradecemos, Dios, porque a pesar de ser tan grande y nosotros tan pequeños, Señor, a pesar de ser tú tan poderoso y nosotros tan débiles, a pesar de ser tú tan sabio y nosotros tan necios, a pesar de ser tú tan santo y nosotros tan pecadores, Señor, tú nos miraste, tú nos amaste, Señor, y entregaste a tu Hijo, Padre, para rescatar nuestras vidas, para que nosotros pudiésemos tener el privilegio de ser tus hijos, de tener lugar y herencia en tu reino, de poder descansar en tus promesas, de poder descansar en tu amor, Señor. Gracias, Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos el día de hoy. Creemos, como dice tu palabra, que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos, tú estás en medio de nosotros. Y te rogamos, Señor, que tú nos puedas visitar. Gracias por lo que has hecho estos días, gracias por la palabra que hemos oído ayer en la mañana, en la predicación de la noche, Señor, por los momentos de adoración que podemos haber vivido, Señor, por experimentar de tu presencia, Señor. Y te rogamos que tú nos vuelvas a visitar el día de hoy, Señor, con palabras de ciencia, con palabras de sabiduría que pueda edificar nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos pueda hablar. Queremos tener corazones abiertos, dispuestos a recibir tu palabra, Señor, a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Y te rogamos que tu Espíritu, por medio de tu palabra, hoy día pueda tratar con nosotros, que pueda moldear nuestros corazones un poco más a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Permítenos escucharte, Señor, y experimentar algo nuevo de parte tuya en esta mañana, en este mediodía, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. A inicios del siglo XX, el explorador británico Ernest Shackleton estaba preparando su expedición a la Antártica, que en aquella época era prácticamente totalmente desconocida. Fue una de las primeras expediciones que se realizó de investigación, de exploración a la Antártica, y él obviamente necesitaba gente, necesitaba una tripulación para su barco con el cual iba a ir a la Antártica. Así que él publicó en los diarios de Londres un anuncio que, según dicen, decía lo siguiente. Decía: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Ese era el mensaje con el cual él esperaba atraer hombres para su expedición, reclutar hombres para su expedición. Y sorprendentemente, miles de hombres respondieron a este llamado, y él tuvo que escoger entre los miles de hombres que respondieron y asistieron a postular para ser parte de esta misión, de esta expedición. Hoy día lo que quiero es hablarles acerca del discipulado, de lo que significa ser discípulos de Jesús. Hoy día, o en nuestro tiempo, se suele llamar a veces discipulado a un programa de clases que se da a los recién convertidos, a un curso que se da a los recién convertidos para explicarles los aspectos fundamentales de la vida cristiana y de la fe cristiana. Tal vez usted mismo ha vivido y formó parte cuando recién llegó a la iglesia, cuando recién llegó al Señor, de algún curso de discipulado de este tipo.
Y estos cursos, estos programas son súper buenos para poder ayudar a un recién convertido o a alguien que está recién acercándose a Dios a cimentarse en la fe, a conocer las cosas más esenciales, a conocer de manera más sistemática un poco lo que está haciendo, lo que está decidiendo al acercarse a Dios. Sin embargo, esto no agota el concepto de lo que significa ser un discípulo, el concepto de lo que es el discipulado. El discipulado es mucho más que un curso. No es algo que yo pueda superar. No es un curso del que yo me pueda graduar, sino que el discipulado es un llamado que abarca toda nuestra vida. Y por eso es que quiero comenzar hablando acerca del llamado al discipulado. Tal como Shackleton, Jesús también hizo un llamado de reclutamiento. Jesús realizó no publicó un aviso en los diarios, no había diarios en la época de Jesús, pero sí hizo un llamado de reclutamiento para ser discípulos suyos. Y si quieren buscar, o si alcanzan a leer ahí, no mucho, en Mateo capítulo 16 y versículo 24, se encuentra este llamado de Jesús de reclutamiento. Mateo 16, versículos 24 y 25, dice: luego dijo Jesús, esto es la Nueva Versión Internacional, que puede ser un poco distinta de la Biblia que tenga usted ahí, dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Yo espero que todos los que estemos aquí hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Que todos hayamos, como así se dice, como se suele decir, aceptado a Cristo en nuestras vidas, hayamos rendido nuestras vidas a Cristo, hayamos puesto nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús quiere mucho más que meros creyentes. Jesús quiere mucho más que meros simpatizantes. Él nos llama a ser discípulos. Jesús quiere tener discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo? Un discípulo, en primer lugar, es un estudiante. Pero es diferente o es más de lo que hoy día entendemos como un estudiante. No sé si tal vez alguno aquí estará estudiando todavía en la universidad, en el colegio. Bueno, aquí mi amigo está, me imagino, en el colegio, ¿cierto? Así que él sabe lo que es ser un estudiante. Pero un estudiante hoy día se sienta en una sala de clase o tal vez se conecta por Zoom a una clase online a escuchar, a tomar notas, ¿cierto? Pero no tiene necesariamente mayor relación con su profesor, no tiene mayor relación necesariamente con su maestro. Puede que sí, puede que terminen conociéndose y siendo amigos, pero no es necesario. Uno puede ser un estudiante de un profesor y no cruzar una palabra con él en todo el tiempo del curso que esté realizando. Pero un discípulo de un rabino judío no era así. El discípulo del rabí conocía a su maestro de modo personal. Él aprendía de sus enseñanzas, ¿cierto? No solo para tener conocimiento o para dar un examen final al final del semestre o del año, sino para vivir su vida conforme a estas enseñanzas. Él estaba con su maestro para aprender no solamente intelectualmente, sino que a vivir. Y aprendía no solamente de sus enseñanzas, sino que de su ejemplo, de su vida. Por eso es que el discípulo vivía con su maestro, pasaba el día con él. Y ponía tanta atención, no solamente se fijaba en lo que el maestro enseñaba con su boca, sino que ponía su mirada en lo que el maestro hacía con su vida. Y el discípulo seguía a su maestro a todos lados para descubrir y aprender cómo el maestro vivía, que era tan importante como las enseñanzas que podía expresar con su boca. De hecho, se cuenta la historia en las fuentes judías, en el Talmud de Babilonia, se cuenta la historia de un rabino muy famoso llamado Rab el Rabino, así se llamaba. Pero resulta que en cierta oportunidad este rabino iba a acostarse con su esposa, a ponerse cariñoso con su esposa, por decirlo de alguna manera,
Y resulta que cuando estaba en esto, cuando descubrió a uno de sus discípulos escondido debajo de la cama. Lo sacó de ahí, presumiblemente de la oreja, ¿cierto? Y le preguntó qué es lo que estaba haciendo. Y el discípulo contestó: esto también es Torá y tengo que aprenderlo. O sea, todo en la vida del maestro era enseñanza para el discípulo, y él quería aprender de todo lo que era la vida de su maestro. Jesús llama a ser discípulos. Quiere que seamos sus discípulos. Y en el Evangelio de Mateo, esta enseñanza viene justo después de que Jesús comienza a enseñar que debe padecer y que debe morir. Si ustedes leen los versículos anteriores a este, de Mateo 16, Jesús comienza a enseñar a sus discípulos que tiene que padecer, y que tiene que padecer mucho a manos de los fariseos, a manos de los sacerdotes, de los líderes del pueblo, y que tiene que morir, pero que va a resucitar, ¿cierto?, de entre los muertos. Y Pedro se le acerca para reconvenirlo y le dice: Señor, de ninguna manera te ocurra esto, no permitamos que esto pase, no puede ser esto lo que tú estás experimentando. Y Jesús le responde, súper famosa la frase o la escena, le responde: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro tenía una perspectiva humana, y desde esta perspectiva humana es inconcebible que el maestro, que era Jesús, aún más el Mesías, como acababan de descubrirlo, de reconocerlo, fuera a padecer y a morir. Desde un punto de vista humano era incomprensible, pero esa era la misión que tenía Jesús. Y a partir de este momento entonces Jesús comienza a enseñarles a sus discípulos la verdadera naturaleza del discipulado. Quizás ellos pensaban que estaban siendo los discípulos de un rabino cualquiera, de un rabino del cual podían aprender cosas para su vida, del cual podían aprender la palabra de Dios, que los iba a bendecir, que les iba a permitir tener vidas felices. Tal vez pensaban que estaban siendo discípulos del Mesías, y que eso significaba que iban a tener un lugar en su reino cuando Jesús finalmente derrotara a los romanos, ¿cierto?, y estableciera el reino de Israel nuevamente. Ellos pensaban: nosotros como sus discípulos más cercanos vamos a tener un lugar especial, tal vez vamos a ser sus ministros, sus subsecretarios, ¿cierto?, sus consejeros más cercanos. Pero no era esa la naturaleza de la misión de Jesús, y no era esa la naturaleza del llamado que Jesús les estaba haciendo a ellos como discípulos. Comienza a enseñarles entonces la verdadera naturaleza del discipulado, que no siempre es un camino fácil, que es cuando menos desafiante, que al igual que el anuncio de Shackleton implica peligros y probablemente incluso sufrimiento, pero es la única manera de poder experimentar verdaderamente la vida abundante que Jesús tiene para nosotros. La vida abundante que Jesús dijo que venía a traer. La cultura en la cual nosotros vivimos nos ofrece múltiples opciones para vivir una vida plena, para vivir una vida feliz, una vida que valga la pena. Infinidad de productos que podemos comprar, ropa de marca, zapatillas, gadgets tecnológicos, autos, nos ofrece viajes, nos ofrece programas de ejercicio para mejorar nuestro cuerpo, nos ofrece libros de autoayuda, incluso nos ofrece espiritualidad y religión para aquellos a los cuales tal vez les interesen este tipo de cosas. Pero Jesús nos dice que solamente cuando somos sus discípulos, cuando perdemos nuestra vida por causa de Él, es que podemos encontrarla. Cuando perdemos nuestra vida por causa de Él, es que podemos experimentar verdaderamente la vida. ¿Y qué es lo que requiere ser un discípulo de Jesús? El Señor menciona 3 cosas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. La palabra griega que se traduce como negarse, en griego es aparneomai, significa renunciar, reprobar, no reivindicar. Es decir, renunciar a mí mismo, reprobar lo que soy, no reivindicar mis derechos. Y es una palabra compuesta de apo y de
arneomai, y este prefijo apo que se le pone al principio intensifica, dicen los eruditos, ¿cierto? No soy yo erudito en el tema, pero uno lee y les cree lo que dicen. Pero este sufijo apo lo que hace es intensificar el significado del verbo simple. O sea, arneomai ya significaría negarse a uno mismo, pero cuando le ponen esta otra palabrita antes, apo, es algo todavía más fuerte, es algo todavía más duro, es algo todavía más intenso, más enfático en negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa entonces? No es una mera privación de cosas materiales, ¿cierto? Como vender todo lo que tengo e irme al Himalaya a meditar en una cueva, sino que es la descentronización del yo, del ego, sacar al yo, al ego del trono como el centro soberano de mi existencia. Ya no soy yo, ya no es mi ego, ya no son mis necesidades, ya no son mis deseos, mis planes, mis proyectos, lo que son el centro de mi vida, lo que es lo soberano, lo que manda en mi vida. Y esto, lo que significa negarse a uno mismo, es ilustrado justamente en esta imagen tan potente, tan fuerte, que es tomar la cruz. Tomar la cruz. ¿Y qué significa entonces tomar la cruz? A veces esta expresión, tomar la cruz o tener una cruz, se usa como sinónimo de alguna molestia o de algún sufrimiento que tenemos en nuestra vida y que tenemos que soportar. Por ejemplo, podemos decir, mi dolor de rodillas en mi cruz, ¿cierto? Los que tenemos más de 30 comenzamos a experimentar este tipo de cosas. Y alguien puede decir, bueno, mi dolor de rodillas es mi cruz, no puedo hacer nada al respecto, el médico me dijo que en realidad no hay mucho que hacer, así que tengo que aguantármelas nomás, y es la cruz con la que tengo que vivir. Otra persona puede decir, mi cruz es, no sé, mi suegra. Yo sé que nadie aquí lo diría, pero por ahí hay alguno que lo dice. Mucho menos alguien va a decir, mi señora, mi cruz, no, pues nada, eso sí que nada que ver. Pero tenemos esta idea, o existe esta idea, o se utiliza esta expresión de la cruz para referirse a algún dolor, sufrimiento, molestia con el cual tengo que vivir, que tengo que soportar. Pero otros autores dicen, no. Aquí no se trata de tener algún sufrimiento con el cual yo tengo que soportar, aunque a veces también hay sufrimientos que Dios nos da la gracia para poder vivir con ellos. El apóstol Pablo tenía esta aguijón en la carne, que no sabemos bien qué es lo que era, pero que a pesar de que él oraba al respecto, que Dios se lo quitara, Dios le dijo, bástate mi gracia, Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces hay sufrimientos que Dios no quita de nuestra vida, pero nos da la gracia para poder soportarlos y transformarlos en algo que lo glorifique a Él. Pero no necesariamente es eso a lo que Jesús se está refiriendo aquí. Y otros autores dicen, no, lo que aquí significa tomar la cruz es tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo. Y eso suena súper bonito, ¿cierto? Pero, ¿qué significa? Queda como en el aire, como una cosa ambigua, vaga, como que al final no significa mucho, tomar la cruz de Cristo. ¿Qué significa entonces esto de tomar la cruz? Les voy a dar cuál es mi opinión. La cruz era un instrumento, y lo sabemos todos, era un instrumento de ejecución. Un instrumento de tortura y ejecución. Según algunos, es probablemente el tormento más horrible que se ha inventado, la forma de ejecución más terrible que se ha desarrollado. Y era utilizado por muchos pueblos en la antigüedad. Era súper común. De los griegos y los romanos en particular lo aprendieron de los persas. Lo recibieron de los persas. Algunos autores dicen que la crucifixión se origina o viene de la práctica del empalamiento. ¿Y qué es el empalamiento? Ustedes recordarán la historia de Caupolicán, que cuando fue capturado por los españoles lo hicieron sentarse en una pica. Eso es el empalamiento. Eso sería lo primero que se hizo como forma de ejecución, que después se transformó en la cruz. Después, en vez de empalar, de enterrar a la persona en la estaca, comenzaron a fijarlos con cuerdas o con clavos en un poste vertical, como la primera forma de crucifixión. Y luego los griegos y los romanos añadieron el madero horizontal, que los romanos llamaban patibulum en latín, que permitía una sujeción más fácil del condenado y también lo exponía más a la vergüenza pública. Y dicen los autores, según las fuentes de la antigüedad, que antes de la crucifixión había todo un proceso para la crucifixión. Primeramente,
lo azotaron antes de crucificarlo. Y luego al condenado se le obligaba a llevar su cruz, a cargar su cruz, probablemente no la cruz entera, sino que solamente el patíbulo, solo el travesaño, digamos, hasta el lugar de la ejecución. Y es a esta práctica a la que Jesús se está refiriendo aquí cuando dice: tome su cruz y sígame. Tome su cruz. A esta práctica de obligar al condenado a llevar el madero de la cruz hasta el lugar de la ejecución. Ahora imagínense si usted veía, viajáramos en el tiempo hasta la época de Jesús, hasta la época de los romanos, y viéramos a una persona cargando una cruz por la calle, ya sabríamos que esa persona va a fallecer dentro de poco, porque dentro de poco va a ser crucificada y va a morir. Ya sabríamos que esa persona está condenada a muerte. Y los gringos tienen una expresión para referirse a una persona que está condenada a muerte, y la expresión es Dead Man Walking, que significa un hombre muerto caminando. Hay una película que se llama así, que es justamente la historia de un condenado a muerte que ganó un Oscar, una película del año 2000 y tanto, debe ser 90, quizás incluso, no lo sé. Y se le llama entonces así, Dead Man Walking, hombre muerto caminando, porque aunque está caminando, para todos los efectos es como si ya estuviera muerto. Para todos los efectos no tiene más que hacer, ya vive, respira, come, pero para todos los efectos prácticos es como si ya estuviera muerto. ¿Se imagina usted conversar con una persona que estuviera condenada a muerte? ¿Qué es lo que le preguntaríamos? ¿Qué conversaríamos con una persona que sabemos que está condenada a muerte? Le preguntaríamos: ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cierto? ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 o 10 años más? ¿Cuáles son tus proyectos? Uno no preguntaría eso, obviamente, porque no tiene planes, no tiene proyectos, no tiene futuro. Va a morir dentro de poco. Y yo creo que negarse a uno mismo y tomar la cruz tiene que ver con esto. Tiene que ver con renunciar a mis sueños. Tal como una persona que está condenada a muerte ya no tiene sueños propios, no tiene proyectos propios. Cuando yo tomo la cruz significa que yo renuncio a mis sueños y a mis proyectos, a mis deseos, al futuro que yo espero tener. Tal como un condenado a muerte ya no tiene proyectos para el futuro. Pero no se trata solo de renunciar, porque la última parte del versículo 24 Jesús dice: y sígame. Y sígame. Yo renuncio a mis sueños, renuncio a mis proyectos, pero abrazo los de Jesús. Renuncio a mis propios sueños, pero abrazo los sueños de Jesús. Renuncio a mis propios proyectos, pero abrazo los proyectos de Jesús. Hago míos los sueños y los proyectos de Jesús. Dejo de buscar lo que yo creo que me va a hacer feliz a mí y empiezo a buscar lo que le va a agradar a Él. Eso es lo que Jesús nos está llamando para ser sus discípulos. Negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Renunciar a mis sueños y proyectos y abrazar los proyectos y los sueños de Jesús. Renunciar, dejar de buscar lo que yo creo que me va a hacer feliz a mí y empezar a buscar lo que le va a agradar a Él. Y los eruditos dicen que la forma del verbo griego que se traduce aquí por seguir implica una acción continua. No es algo que yo hago una vez, sino que es algo que hago continuamente, que estoy permanentemente siguiendo a Jesús, permanentemente abrazando a sus sueños, permanentemente abrazando sus proyectos. De hecho, el texto paralelo de Lucas, en Lucas capítulo 9, 23, lo deja súper claro, donde dice, Jesús dice ahí: tome su cruz cada día y sígame. Cada día es una decisión de tomar la cruz y seguir a Jesús. Y tal vez escuchamos esto y decimos: ¿pero cómo? ¿No será demasiado exagerado? ¿No será demasiado exigente lo que Jesús nos está diciendo? ¿Quién podría vivir de esa manera? ¿Es posible que alguien haya vivido así? ¿Que alguien haya renunciado de esta manera a sus propios sueños? ¿Que haya abrazado los de Jesús de tal manera? Y hay al menos una persona que yo creo que vivió de esta manera. Y que un ejemplo de vida crucificada fue el apóstol Pablo. Si alguien vivió esta realidad en su carne, si alguien realmente tomó su cruz y siguió a Jesús de esta manera, fue el apóstol Pablo. Si quieren pueden buscar en sus Biblias Gálatas, el capítulo 2 y versículo 20.
Gálatas 2:20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Les voy a dar un segundo para que puedan buscar. Y dice en Gálatas 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo entonces aquí nos dice que él considera que él ya no es el que vive, sino que es Cristo el que está viviendo a través de él. Y dice, lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, aquí probablemente no está refiriéndose a la carne como a veces decimos como la naturaleza pecaminosa, sino que simplemente se está refiriendo al cuerpo. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, todo lo que él vivía, todo lo que él hacía, lo experimentaba ahora bajo el prisma de la fe en Cristo. Y ya no vivo yo, dice entonces, sino que Cristo es el que está viviendo a través de mí. De tal modo, él había renunciado a su propia vida, a sus propios sueños, a sus propios proyectos, y ha abrazado los de Cristo, que dice, es Cristo el que está viviendo a través de mí. Yo ya no estoy vivo, estoy crucificado con él, crucificado con Cristo. Es decir, ahí impotente, muriendo. Y es Cristo el que está viviendo a través de mí. Es Cristo el que está cumpliendo sus sueños a través de mí. Es Cristo el que está cumpliendo sus proyectos a través de mí. Sus metas las está alcanzando Cristo a través de mi vida. Ahora, una cosa es decir esto y otra cosa es hacerlo, ¿no es cierto? Yo escuchaba cuando chico, mi tía Yana me decía, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que Jesús Pablo puede estar diciendo esto bonito, pero ¿cómo vivía él? Y yo creo que esta actitud de Pablo, más allá entonces simplemente de las palabras bonitas y de las expresiones, se ilustra perfectamente en lo que él les escribe a los filipenses. En Filipenses, el capítulo 1, en los versículos 12 al 18. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 12 al 18. Pablo les escribe a los hermanos que estaban en la ciudad de Filipos. Les dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Solamente que, de todas maneras, Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad, y en esto me gozo, en esto me alegro. Pablo estaba encarcelado. Pablo escribe esta carta desde la prisión, desde la cárcel. No por haber cometido algún delito, no por haber cometido algún desfalco, haber estafado a alguien, haber asesinado a alguien. Estaba en la cárcel por predicar a Cristo, injustamente. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en su lugar? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos encarcelados sin haber hecho nada malo? Sin un futuro claro. Pablo incluso plantea aquí la posibilidad de que no sabe qué es lo que va a suceder con él. Podría incluso terminar siendo ejecutado en este encarcelamiento. Sin amigos cercanos, pasando frío, pasando hambre, sin un futuro claro. ¿Cómo nos sentiríamos? Tristes, desdichados,
nos autocompadeceríamos, tal vez, pobrecito de mí, lo que estoy pasando, ¿por qué me pasa esto? Si yo siempre he tratado de servir al Señor, si yo siempre he sido justo, he sido bueno. A lo menos podríamos darle permiso a Pablo para que se sintiera mal en estos momentos, para que estuviera triste, para que estuviera preocupado. Nadie lo juzgaría si Pablo estuviera angustiado en la circunstancia que se encuentra. Sin embargo, a pesar de que estaba encarcelado, a pesar de que tendría todo el derecho tal vez de sentirse triste, angustiado, desesperanzado, él dice: en esto me gozo. Me gozo porque Cristo está siendo proclamado. Yo lo estoy pasando mal. Yo no tengo de qué comer. Yo no tengo ninguna seguridad económica en este momento. No tengo ni siquiera certeza de que voy a vivir de aquí a un mes más. Pero me gozo porque Cristo está siendo proclamado. Quiero que se fijen, o les invito a que se fijen cómo sus valores y sus prioridades habían cambiado de tal manera que su gozo y su satisfacción no estaba en su comodidad personal, no estaba en su seguridad económica, no estaba en su situación económica o en tener un futuro claro delante de él, sino que estaba en que la causa de Cristo avanzara. Porque Pablo había tomado su cruz, había renunciado a sí mismo, se había negado a sí mismo, había tomado su cruz, renunciando a sus sueños, sus proyectos, sus metas, y había abrazado los de Jesús. Y permitía entonces que Cristo viviese a través de él. Con Cristo estoy crucificado, y es Cristo el que vive a través de mí. ¿Qué significa esto para nosotros? No se ve nadie. ¿Qué significa tomar nuestra cruz hoy para nosotros? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa que para seguir a Cristo tenga que renunciar a mis sueños, tenga que renunciar a mis proyectos? ¿Significa tal vez que tengo que renunciar, no sé, a estudiar en la universidad, que puede ser el sueño que tengo, lo que estoy haciendo? ¿Que tengo que renunciar a mi trabajo e irme de misionero a otro país? ¿Significa que tengo que renunciar tal vez al sueño del noviazgo y de casarme? ¿Qué es lo que significa para mí? La respuesta a todas estas preguntas es posiblemente sí. Dios puede estar llamándolo a usted para servirlo a tiempo completo, como misionero, como evangelista, como pastor, con todo el sacrificio e inseguridad económica que eso puede traer. Dios puede estarlo llamando tal vez a no casarse. Pablo dijo que es bueno no casarse, que si bien no es malo el matrimonio y es algo bueno también de parte de Dios, pero no es malo el no estar casado, y es bueno dedicar todo el tiempo y todas las energías al servicio de Dios. Esto lo escribió en 1 Corintios capítulo 7. Y el mismo Pablo no estaba casado, así que sabía de lo que estaba hablando. Y la respuesta a estas preguntas también es posiblemente no. Dios no llama a todos a abandonar el trabajo secular o los estudios para trabajar en la obra de la iglesia al tiempo completo. Dios no llama a todos los creyentes al celibato, gloria a Dios, ¿cierto? Amén. Para no casarse y vivir en el celibato. Pero, si tomo mi cruz para seguir a Jesús, entonces mi actitud hacia todo en mi vida va a ser totalmente distinta. El llamado no es para todos, ¿cierto?, a dedicar nuestra vida completa al servicio en la iglesia, pero sí somos todos llamados a ser discípulos. Ahí donde estamos, tal vez. Ahí en su trabajo, en su familia, en su barrio, usted es llamado a ser un discípulo. Usted es llamado a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguir a Jesús. ¿Y cómo se ve esto en nuestra vida? ¿Cómo significa ser un discípulo de Jesús ahí donde yo estoy? Y lo que esto significa es vivir como si Cristo viviera en mí. Vivir como Cristo viviría en mí. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es Cristo el que tiene que vivir su vida a través de mí. ¿Qué significa esto? Que ya no soy yo el que va a estudiar, sino que es Cristo el que va a estudiar. Ya no soy yo el que va al trabajo, sino que es Cristo. Ya no soy yo el que se va a casar o el que está casado, sino que es Cristo. Ya no soy yo el que es padre de mis hijos, sino que es Cristo el que los está criando.
Y entonces la pregunta, o el tipo de pregunta que nos tenemos que hacer es, si Cristo fuera a estudiar una profesión, ¿cuál sería su motivación? ¿Por qué Cristo estudiaría la carrera que estoy estudiando yo, o que quiero estudiar yo? ¿Buscaría simplemente una profesión que le diera harta plata para poder gastar y cumplir todos los sueños, todas las cosas que no tuve cuando era niño? ¿O estudiaría pensando en obtener un trabajo y una profesión que le permitiera bendecir y mostrar el amor de Dios a otros? Expresar el amor de Dios a otros. Si Cristo tuviera que estudiar, entonces, ¿cómo estudiaría? ¿Estudiaría a último minuto? ¿Haría un torpedo? ¿Copiaría? ¿O estudiaría con excelencia? Mostrando los valores del reino de Dios incluso en eso. Si Cristo tuviera el trabajo que tiene usted, piense el trabajo que usted tiene. Si Jesús tuviera su puesto de trabajo, ¿cómo sería? ¿Por qué trabajaría? ¿Trabajaría simplemente para ganar dinero? ¿Para poder tener para llegar a fin de mes? Por supuesto que es importante y Dios nos da trabajo para sustentarnos, pero ¿sería eso toda la motivación de Jesús? ¿El poder ganar dinero para llegar a fin de mes, o tal vez para darme mis gustos si tengo esa posibilidad? ¿Para tener estatus tal vez? ¿O trabajaría pensando en cómo su trabajo puede beneficiar a otros? ¿Cómo en ese trabajo puede manifestar el amor de Dios a otros? No solamente evangelizando, que es importante, donde estemos tenemos que dar testimonio de Cristo con nuestras palabras a nuestros compañeros de trabajo, a los clientes tal vez, sino que cómo puedo, Jesús se preguntaría, ¿cómo puedo mostrar el amor de Cristo a través del trabajo mismo que estoy haciendo? Tal vez dando un servicio de excelencia a mis clientes, tal vez creando un producto con excelencia. ¿Cómo trataría a sus compañeros de trabajo? ¿Cómo trabajaría? ¿Sacaría la vuelta a lo mejor el Señor si estuviera a su puesto de trabajo? ¿Engañaría, mentiría a su jefe o a sus clientes o a sus compañeros? ¿O ejercería sus labores con excelencia, con honestidad, sin queja? ¿Haría cualquier cosa para conseguir el éxito? ¿Incluso mentir? ¿Incluso faltar a la verdad? ¿Incluso sobornar a los empleados municipales o fiscales que me tienen que fiscalizar? ¿No dar la boleta? ¿Haría todo eso el Señor? ¿O pondría primero los valores del reino de Dios en adelante, frente a Él? Incluso si eso le significara no tener todo el éxito que podría tener. Incluso si eso le significara no alcanzar las metas económicas que tuviera por delante. Si Cristo fuese el jefe o dueño de un negocio o de una empresa, ¿cómo sería? ¿Cómo trataría a sus trabajadores si Jesús fuera un jefe en una empresa o en un negocio? Yo sé de un hermano que tenía un negocio y el local donde estaban era súper helado en el invierno. Pero resulta que si se conectaban muchos de estos calefactores eléctricos, se caía el sistema eléctrico, siempre. ¿Qué hacer entonces? Lo que hizo este hermano, que era el jefe, el dueño del negocio, él no usaba calefactor, no usaba estufa y se cantaba de frío todo el invierno para que sus trabajadores pudiesen tener una estufa y pudieran estar calentitos. Si Cristo ocupara mi lugar en mi familia, todos tenemos tal vez una familia y somos padres o somos hijos o hermanos o lo que sea, ¿cómo sería? ¿Cómo trataría Cristo a una madre, a un padre, a la esposa, a los hijos? Con ese mismo amor y paciencia que Cristo tendría, tenemos que responder nosotros, aplicando la negación propia dentro de nuestro hogar, controlando tal vez el mal carácter, el orgullo, la pereza quizás. Si Cristo fuese a entablar una relación de pareja, ¿por qué lo haría? ¿Simplemente porque le gustó una chica? ¿Simplemente para no estar solo? ¿Porque todos tienen una pareja, cómo no voy a tenerla yo? ¿O entraría en una relación de modo serio pensando en casarse? ¿Comenzaría una relación con una persona que no es creyente? ¿Tendría relaciones sexuales antes de casarse? Todas estas preguntas es las que nos tenemos que hacer si queremos que Cristo viva a través de nosotros. ¿Y cómo puedo saber entonces lo que haría o no Cristo? Que es la otra pregunta que nos podemos hacer. Si tengo que
vivir como si Cristo viviese, como si fuese Cristo viviendo a través de mí, ¿cómo puedo saber lo que Él haría o no haría? Tengo que conocerlo. Acordémonos de los rabinos judíos, de los discípulos de los rabinos, que querían conocer a su maestro para saber cómo vivir sus propias vidas. No solamente lo que ellos les enseñaban con su boca, sino que querían saber todo lo que ellos hacían y los seguían a todas partes. Hay historias de discípulos que seguían a sus rabinos al baño porque querían saber todo lo que hacía su rabino para poder imitarlos ellos en su vida. Para poder conocer a alguien para poder saber lo que haría o no Cristo, tengo que conocerlo. ¿Y cómo conozco a cualquier persona? En primer lugar, pueden contarme acerca de él, ¿cierto? Puedo saber acerca de alguien porque me cuentan historias, anécdotas acerca de esta persona. ¿Cómo puedo conocer yo tal vez a... No sé si alguno de ustedes tenga no digamos la palabra ídolo, porque es fea, pero tal vez alguien a quien admiran, un artista, un escritor tal vez, un músico, un deportista, y sabemos de esa persona a través de los diarios, de las redes sociales, ¿cierto? Nos pueden contar acerca de esa persona. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a este tipo de actividades. Cuando escuchamos estudios bíblicos, predicaciones, nos están contando acerca de Jesús, nos están contando acerca de lo que Él piensa, de cómo Él era, cómo Él actuaba, y aprendemos de Jesús a través de que otros nos cuenten acerca de Él a través de estas instancias de predicaciones, estudios bíblicos, conferencias, etc. Pero hay algo todavía más importante si quiero conocer a alguien, y es pasar tiempo con esa persona, ¿cierto? Sí. Podemos saber un montón del futbolista que admiro, o del escritor, el artista o el cantante que admiro, pero no lo conocemos realmente. No podemos decir lo conocemos porque nunca hemos conversado con esa persona. Para conocer realmente a alguien necesito pasar tiempo con él. Pero sí tenemos la oportunidad de pasar tiempo con Jesús. Y Él desea pasar tiempo con nosotros. Tengo que leer acerca de Él en las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Tengo que pasar tiempo en intimidad con Jesús regularmente, en oración, meditando en las Escrituras, sobre todo. O en oración, hablando de Él, y meditando en las Escrituras, permitiendo que Él me hable a mí. Ojalá todos los días si pudiésemos tener un tiempo, 10 minutos, 15 minutos para poder meditar, leer y meditar en la Escritura. 5 minutos que pudiésemos tener para orar todos los días. Qué diferente sería nuestra vida. A medida que paso tiempo con Él, voy a irlo conociendo, voy a ir descubriendo sus valores, su forma de pensar, sus preferencias, y voy a ir sabiendo lo que haría Él en cada circunstancia a que me enfrento. Ya no voy a tener que estarme preguntando, ¿cierto?, ¿qué haría Cristo en mi lugar si estuviera en esta circunstancia? Sino que a medida que voy conociendo a Jesús, mi propia forma de pensar va a irse moldeando conforme a la de Él. Y eso es lo que Jesús quiere hacer, quiere que seamos transformados en nuestra forma de pensar, en nuestro carácter, en nuestras emociones, ir siendo moldeados a imagen suya. Para que intuitivamente vayamos sabiendo qué es lo que Jesús haría en cada una de las circunstancias en las cuales nos enfrentamos. Son las 12 del día. Y vamos a tomar un pequeño break para continuar el tema en un segundo bloque. No sé cuánto tiempo será el break, pastor. 15 minutos. Unos 15 minutos, sí, ahí seguramente se va a avisar para